Venga. A ver. Bueno. Bueno, se me oye, ¿no? Se me oye. Buenos días, México. Buenos días, bon dia, Brasil. Buenas tardes a todos aquí en España. Parece que hay un poco de eco, ¿no? Enhorabuena. Enhorabuena a todos por estos 20 años de vida de nuestra compañía. La verdad es que me siento orgulloso, feliz, contento de estar aquí entre vosotros, en medio de un grupo donde abunda la excepción, ¿no? Donde abundan las personas excepcionales y de muy diferentes características, ¿no? Modeladores, ingenieros de datos, informáticos, comunicadores, gerentes de equipos, gerentes de personas, gerentes de proyectos, matemáticos, estadísticos, en fin, un grupo extraordinario, excepcional, para una misión excepcional, la de Bayes. En sintonía con nuestra metodología, con la forma en la cual nosotros hacemos las cosas, sabiendo que el futuro está en gran medida en el pasado, hay que entender el pasado para ver el futuro, he organizado mi comunicación con 4 referencias históricas. La primera de ellas es la prehistoria de la compañía. ¿Por qué fundé Bayes? ¿Qué me impulsó a hacerlo? ¿Y cómo lo hice? El segundo momento es lo que podríamos llamar la historia antigua. El momento en el que, en medio de grandes dificultades, hicimos el proyecto Marca, que fue un proyecto emblemático y que tiene todavía muchas enseñanzas útiles para nosotros ahora. El tercer momento histórico es el presente, claro. Nuestras fuerzas ahora y nuestras debilidades. Y por último, proyectándome sobre esos 3 momentos históricos, hablaré un poco del futuro. Y veremos que estos 20 años no son lo importante, que lo importante son los 20 años próximos, que el momento de la compañía está en el futuro, que estamos llamados a ser no una compañía como somos ahora, relativamente pequeña, aunque ya tenemos una cierta dimensión, ya somos una compañía en cierta forma respetable. El momento de la compañía está en el futuro. Vamos a ser una compañía enorme, ya lo veréis. ¿Por qué fundé Bayes? Me gusta decir que el día que fundé Bayes, el 29 de noviembre de 1991, llevaba 11 años trabajando en la compañía. Porque en los 3 años anteriores estuve pensando cómo sería Bayes, cómo lo iba a construir, qué iba a ser. Estuve construyendo un modelador automático de series temporales, de modelador automático ARIMA, ¿no? Con análisis de intervención y con función de transferencia. Y 10 años antes, a partir del 80, ahí fundé una compañía llamada Análisis Estadístico de Datos y después otra llamada Ingeniería de Datos. Ambas compañías eran proyectos de lo que después sería Bayes. Ambas eran compañías de modelación y, por tanto, precedentes próximos de lo que Bayes tendría que ser. ¿Por qué entonces tuve que fundar una tercera compañía? ¿Por qué tuve que fundar Bayes? Bueno, pues dejadme un poco que os diga que yo veía el mundo, y fue la razón por la cual fundé esas 2 compañías, Análisis Estadístico de Datos e Ingeniería de Datos. Veía el mundo en medio de una
explosión informativa extraordinaria. Yo veía, pese a que estamos hablando efectivamente de la prehistoria, nada de lo que ahora ocurre era imaginable entonces, yo veía que el mundo estaba avanzando hacia una explosión de información fundamentalmente por la fuerza del desarrollo de la informática. Pensad en esto, el primer ordenador que compramos en análisis estadístico de datos era un ordenador, lo que se llamaba entonces un mini ordenador. Y ese ordenador nos costó 16 millones de pesetas de la época, 380.000 euros a precios corrientes. Y aquel ordenador tenía 2 megas de CPU y 350 megas de memoria en disco, eso sí, con 5 pantallas que eran pantallas de caracteres, ¿verdad? VT200 le llamaban, y una impresora. Eso, si ahora multiplicamos un poco lo que es eso, resulta que hemos multiplicado por 2 millones la relación prestaciones-precio que había en esa época. Por 2 millones, ¿verdad? Bien, pues yo veía esa explosión de la información muy dependiente de este desarrollo de la informática que iba a ampliar las capacidades de almacenamiento, las capacidades de proceso, etcétera, y por eso fundé Análisis Estadístico de Datos. Y pensaba que iba a haber que los modelos, las previsiones iban a tener un papel fundamental en las compañías y que la gente se iba a dar cuenta enseguida de aquello y que, por supuesto yo me iba a hacer rico con aquello. Pensaba que iba a haber compañías que iban a tener, que el capital humano iba a ser más importante en esas compañías que el capital físico, que las cosas, que incluso el capital financiero. Y muchas de estas cosas, sorprendentemente, pues se han confirmado. Ahora las personas son muy importantes, el capital humano es muy importante, efectivamente existe esa revolución de la información, esa expansión de la información. Pero ¿qué pasaba con el análisis estadístico de datos? ¿Cómo era la vida allí? Pues la vida allí era, imaginad, un mundo en el que no existen plataformas para modelar. No existe TOL, no existían bases de datos. No existían bases de datos, o sea, las bases de datos que existían no eran relacionales, eran otro tipo de bases de datos. Un mundo en el que prácticamente contábamos con Fortran y escribíamos las cosas en Fortran. Y en ese mundo todo era muy difícil y yo veía la necesidad de crear esa tecnología. No solamente una plataforma, como pudo ser SAS o como era SPSS, porque yo veía el mundo en explosión y yo veía que la información iba a ser dinámica, iban a ser series temporales y por tanto esa plataforma no tendría que ser simplemente una plataforma para hacer modelos, tendría que ser también un sistema con grandes potencias de almacenamiento de información, de gestión de información dinámica y de modelación automática. Cuando yo le planteé a mis socios de entonces este plan, pues naturalmente pensaron lo que era verdad, que estaba loco. Y no quisieron para nada meterse en la aventura. Y vendí las compañías, una y otra. Fui desplazado, lógicamente, porque mis planes eran unos muy diferentes de los que tenían aquellos socios. Y me sentí fatal. Fue un momento en el que yo me sentía solo, fracasado. La gente que yo mismo había juntado para hacer aquel proyecto, que eran amigos, no solamente había perdido la dirección del proyecto y liderazgo, había perdido también los amigos, ¿no? Había perdido también los amigos y, bueno, vendí las compañías y eso sí, gané dinero suficiente como para estar 2 o 3 años sin trabajar. Para viviendo modestamente, pero yo tenía dinero para no trabajar. Entonces me puse a hacer ese modelador automático. Y empecé a hacer ese modelador automático, le vendí la idea a una empresa que todavía existe, que es Ibermática. A través de esa empresa le vendimos a Telefónica el proyecto del modelador automático. Una vez que estuvo hecho, claro está, se obtuvieron subvenciones del CDETI y esas cosas. Y cuando aquello estuvo hecho, pues yo sentí que estaba maduro para fundar Valles. Por cierto,
En el proceso de hacer ese modelador automático, lo que ocurrió fue que, precisamente para hacer ese modelador, yo tuve que recurrir a la inferencia bayesiana. No encontraba la forma lógica de hacer un modelador automático que no fuese bayesiana, desde un punto de vista formal, que fuese coherente. De ahí el nombre, de ahí Bayes. Bayes fue justamente el emblema de aquel triunfo de haber hecho un modelador automático. Y en septiembre de 1991, en el piso primero derecha de la calle Barco, número 10, pues allí, con un ordenador 386, creo recordar, un personal, uno de los primeros portátiles, pues allí escribí la primera versión del álgebra de tiempo y del álgebra de series, una versión que después me disponía a implementar. Bueno, pues eso fueron los comienzos y esa es la razón por la cual creé Bayes. Y ahora vamos al segundo momento de la historia.